Bienvenidos de nuevo a esta bellísima serie, un poco, ya saben, atrasada en tiempos, pero lo importante es que ya estamos aquí. Como ya saben, el tema de hoy, o el tema de este capítulo, es la dirección del go-kart. Y yo creo que es la más tediosa. Va a ser el capítulo más largo, se los aseguro, pero vale la pena. Si no lo entienden, pueden verlo 1, 2, 3, 4, 5 veces, como yo lo hice en su momento cuando tenía la información en la mano. Yo creo que lo más importante en un go-kart es tener una dirección bien afinada. De nada sirve que tengas un motor gigantesco o las llantas más lisas del mundo. Si tu dirección es un desastre, no vas a hacer nada. En un go-kart lo importante no es ir en línea recta, sino comerte a todos en una curva. Esa es la esencia del karting, y si no lo respetas, estás perdido. Ahora, antes de empezar, me gustaría decir un poquito de notas que no mencioné en el video anterior porque por una u otra cosa se me pasaron, pero es bien importante tenerlas en cuenta. Si quieres poder lavar tu coche con tranquilidad, asegúrate de que todas las soldaduras queden perfectas, ni un solo poro. La humedad te lo va a destruir. La humedad te lo va a destruir y tarde o temprano se va a romper. Este tiene poros, sí, pero lo estoy haciendo yo. Entre más cortito sea el chasis, más ágil va a ser en curvas. Traten de hacerlo lo más cortito. Si lo hacen larguísimo, va a ser un bote absoluto y no lo vas a poder manejar. Si puedes poner el motor lateralmente, al ser un go-kart, si lo haces individual, pues mejor. No lo pongas atrás, ponlo a tu lado. No vayas a ponerle una de estas horribles estructuras que abrazan al piloto, aunque se vea más pro. Eso no es un go-kart, eso es un buggy. Y estoy harto de los buggies. Hagan go-karts sin nada de eso. ¿Qué más? Creo que son todas. No escatimes en ponerle fierros para que quede fuerte. Hazlo resistente, pero tampoco te pases. No lo hagas tan pesado, no va a correr. Y no uses PTR de 1,5 pulgadas porque no va a avanzar. Va a estar demasiado pesado. Hazlo resistente pero ligero. No usen 60-13. Queda mal. Es más difícil de soldar. Usen 60-11 o 60-10. Entra de lujo. Y por último, chequen que esté perfectamente plano, porque a la hora de montar las llantas, si no lo hicieron plano, es muy probable que una llanta esté más arriba que la otra y pues va a ser un desastre. Así que mejor pónganle una mesa derechita y ahí solden todo. Y pues bueno, para darles un pequeño recorrido a todo lo que vamos a ver, primero les enseñaré todas las partes de la dirección, un par de imágenes por aquí. Después vámonos al pizarrón para poder explicar con detalle todos los ángulos que hay que respetar, su nombre, por qué existen, por qué hay que usarlos. Y después nos vamos a las máquinas para ver cómo se fabrica cada una de las piececitas. Y finalmente nos vamos al chasis, donde vamos a ensamblar todo bien bonito y mágico y ver cómo trabaja todo en perfecta sincronía. Vamos a imaginar que estamos en el kart. ¿Qué es lo primero que tenemos en las manos cuando estamos usando la dirección? Pues un maldito volante. ¿Y dónde puedo conseguir un volante? Pues en Amazon, en Temu, en Mercado Libre, o incluso tú lo puedes fabricar si no tienes tanto problema con la estética o con el dinero, o ambas. ¿Cuánto te puede costar un volante? Pues 500 pesos, mínimo. Mínimo, espérate gastar 500 pesos. Uno como este, no está nada mal. Tiene 3 tornillos donde puedes fijarlo a tu columna de dirección y la verdad es que no se ve mal. Ya si quieres ponerle un volante de coche, pues allá tú. La verdad es que no se ve bonito, es demasiado para un go-kart. Mi recomendación es comprar uno de estos de 500 pesos, es lo más óptimo. Ahora, ¿qué sigue del volante? Pues sigue la columna de dirección, que es toda esa barra que abarca pues desde el volante hasta el piso del kart. Esa la vamos a tornear aquí y se puede sujetar ya sea con una chumacera de 3 cuartos o incluso menos, o pueden fabricar una especie de buje de plástico, que es lo que usan los go-karts profesionales, para optimizar el espacio lo más posible y sobre todo no te molesten las rodillas. Yo cometí el error de usar estas chumaceras con estas patitas aquí a los lados. Eviten eso, ya la compré, ya ni modo, pero pueden mejor optar por unas que no tengan patitas, tengan los tornillitos así, o ya sea hacer el buje de plástico. En la punta de la columna de dirección van a encontrar una plaquita. Yo la conozco como bieleta, que lleva 2 tornillos.
o a veces uno. Yo recomiendo dos, está un poquito más padre. Y ahí van a encajar tus rótulas de dirección, son 4. Yo te recomiendo comprar un kit que venga con las 4 rótulas de dirección. ¿Por qué? Porque ya viene con su rosquita inversa, rosquita normal, y puedes ajustar la convergencia o divergencia, cosa que veremos más tarde. Y puedes conseguirlo desde 250 pesos en Amazon. Esa no hay problema. Eso sí, vas a tener que cortarlo y añadir un tubito para que quede a la medida. Porque no lo veo como un problema, digo, al final ningún card va a quedar al mismo tamaño, así que no puedes estandarizar algo así, pero yo te lo recomiendo. O si quieres comprar uno más largo y ya tú hacer el chasis a la medida de ese kit de rótulas, pues adelante. Como ya viste, las rótulas vienen con una barrita, esas son barras de dirección. No es lo mismo columna que barra. La barra está delgadita, la columna está gruesa. Y nuestras rótulas van a conectar con las manguetas. Las manguetas son algo así y en ellas pues sirve para conectar las rótulas y también para posar tu llanta. Lleva cierto ángulo la mangueta, no va recta, ahorita vamos a ver eso. Pueden comprarla desde 600 pesos en Amazon. Van a tener que hacerle un par de modificaciones, pero la verdad es que queda bastante bien. O pueden fabricarlo ustedes mismos. Y por último está el pivote. El pivote va soldado al chasis, es una especie de cuadrito más o menos así. Tiene un agujero donde entra un tornillo y pues ahí es como agarras como fijas la mangueta. Ahora, es bien importante, si es que vas a fabricarlo tú mismo, que este pivote y el tubito central de la mangueta no tengan absolutamente nada de juego. ¿Por qué? Porque por mínimo juego que tenga, ya sea de arriba hacia abajo o el tornillo no entre un poquito lo más justo posible, ya vas a tener un poquito de juego ahí, va a hacer que la dirección sea más imprecisa, vas a escuchar muchos ruiditos y pues no va a ser una experiencia agradable. Tratemos de que todo quede lo más justo posible y así podremos tener algo más profesional, por así decirlo. Pero bueno, si lo compras pues no vas a tener ningún problema con esto, que también es válido, la verdad. Ahora sí vámonos a la parte más aburrida y diplomática, que es el pizarrón, pero pues bueno, es muy importante también hacerlo. Ah, miren, sí tenía un pivote por ahí. Vean, no es cosa del otro mundo, la verdad. Está sencillo. Vamos a ponerlo en el chasis, porque hay cosas que en el pizarrón me van a costar trabajo. Entonces mejor vámonos para acá primero. Resulta y resalta que hay dos ángulos bien importantes, uno llamado caster y otro llamado kingpin. Visto de frente es el kingpin y viendo el coche por su lateral es el caster. Ahora, yo te recomiendo que en tu chasis busques armar un ángulo como este. Aproximadamente son 60 grados, no sé. Véanlo y calcúlenlo en su mente. Ahora, cuando ustedes hacen esto así y posan su pivote justo aquí, lo que sucede es que están cumpliendo con el ángulo que va visto desde enfrente y el ángulo visto desde los lados al mismo tiempo. Entonces tú vas a hacer con tu pivotito, lo vas a alinear más o menos aquí y vas a hacer esto. Así, viejo. Y de esta manera estás cumpliendo con ambos ángulos con una sola movida. Y así tienes visto de lado tu caster cumplido y tu kingpin también cumplido. ¿Qué ángulo darle? Se los diré más adelante, aún no lo sé. El caster sí les puedo decir que es entre 8 y 12 grados, pero pues es más fácil medirlo así, porque tu mesa va a estar aquí, ¿ok? Porque hay que seguir el pivote, no puedes medir un ángulo invisible tan fácilmente, ¿verdad? Entonces, ahora sí, vamos a darle. Bueno, vamos a empezar con estos dos que ya se los mencioné, el Kingpin y el Caster. Espero haberlos escrito bien, si no, tremenda vergüenza estoy pasando aquí. Esta cosita de aquí y esta de aquí es la misma pieza, es el pivote que ya les mostré. Aquí lo estamos viendo desde el frente del chasis, es decir que quedaría más o menos así. Y esto está visto desde el lateral, o sea que queda más o menos así. Ahora, ¿por qué es importante tener estos ángulos? Pues vean, como pueden ver,
podemos imaginar una línea imaginaria y este va a ser nuestro eje de la rueda. Aquí va un tubito y por aquí sale el tornillo donde va nuestra rueda, ¿ok? Entonces, cuando yo tengo esta inclinación aquí, mi rueda no va a girar totalmente perpendicular respecto al piso, sino que va a tomar cierto ángulo. Ahorita lo van a ver un poquito de manera más visual, pero esto en sí es el clipping, ¿no? Un ángulo que va hacia adentro del chasis visto desde el frente. Ahora, si yo veo el caster y trazo otra línea, pues podemos ver que nuestro eje también está inclinado y esto también ayuda a que nuestro neumático gire y se desplace no solamente en esta dirección, sino también se mueve un poquito para abajo. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante tener estos dos? Pues porque como mi llanta, al girarla, imaginemos a la izquierda, va a estar por debajo de la llanta derecha, ¿ok? Va a ser esto y va a apuntar hacia abajo el neumático. Entonces cuando hace esto, la llanta trasera del go-kart se levanta. ¿Entienden? El coche hace esto el coche y levanta la patita de atrás. Y por eso los go-karts no usan diferencial, porque la llanta que restringe el giro en una curva va a ir en el aire y vas a girar perfectamente bien. Es impresionante. Y además de eso, como la llanta va a estar levantando el coche, el mismo peso del go-kart va a querer enderezar el volante. Y así es como los coches normales, cuando tú sueltas el volante después de una curva, no sé, en una rotonda o en un retorno, puedes ver que si sueltas el volante, se regresa solito. ¿Por qué? Porque el propio peso del coche hace que la llanta regrese para arriba y se quede así, ¿ok? Si tú no haces esto, pues vas a sentir la dirección un poco floja, no va a haber ningún tipo de retroalimentación, simplemente lo que gires es lo que va a girar el coche y no vas a sentir nada más. Entonces, consideren esto. Esto, darle 8 a 12 grados de inclinación y ya está salvado totalmente. Ahora, de manera un poquito rápida, si yo trazo una línea recta aquí, si este ángulo va de aquí hacia atrás del coche, es un ángulo positivo. Tengo un caster positivo, siempre, y se mide en grados. Y si lo tengo de aquí para acá, es un caster negativo. Nunca se utiliza, pero es bueno saberlo. Y aquí también, si yo trazo una línea totalmente recta, de aquí hacia adentro del coche va a ser un kingpin positivo, como lo podemos ver aquí, y también se mide en grados. Y si lo hago hacia afuera del coche va a ser un kingpin negativo, que también es súper raro que algún chasis lo use, pero es bueno saber. Y pues entre más sea la inclinación, pues más intensidad va a tener el auto centrado y más se va a levantar el coche. Pero pues tampoco hay que abusar tanto, ¿verdad? Por eso les doy este margen. Y aquí no les doy ningún grado porque pues cuando tú pongas este de aquí, pues solito se va a poner. Porque ¿se acuerdan que les dije que con un pájaro, con un tiro matabas dos pájaros? Pues por eso. Cuando tú soldes tu mangueta, bueno, más bien tu tornillo a la mangueta, este es el tornillo, aquí va a entrar el eje de la rueda, pues tienes que tenerlo con cierta inclinación, ¿verdad? O sea que cuando lo soldes a este tubo, yo te recomiendo que primero pongas esto y pongas el tubo guía y al final vas a soldar este perno. No lo hagas al revés porque no vas a saber qué ángulo darle aquí. Ahora aquí nace un nuevo ángulo de la dirección llamado camber. Vamos a ponerle aquí. Si yo aquí tengo una línea recta, todo lo que vaya para acá es un camber positivo y todo lo que vaya para abajo es un camber negativo. Como ya saben, casi nunca usamos el camber negativo, realmente nunca se usa. ¿Y por qué es importante el camber? Pues cuando tú estás en un go-kart y siempre estás tomando curvas bastante intensas, pues lo ideal es no tener tus llantas así perfectamente derechas. ¿Por qué? Porque para cuando tú gires,
no vas a tocar con todo el neumático el pavimento y vas a perder agarre. Entonces lo que hacemos es darle cierto ángulo de inclinación positiva, camber, que es, a lo mejor cuando tú vayas recto vas a ver las llantas así y la gente te va a decir que tu coche está roto, ya ha pasado. Pero al momento de tomar una curva, el coche se inclina y, oh sorpresa, ahí es cuando tu llanta toca todo el piso y obtienes el máximo índice de tracción y giras mejor. Entonces, por eso es importante darle un pequeño ángulo. Depende también mucho de tu neumático o el tipo de configuración de pista, pero aquí no somos ingenieros de automovilismo, entonces, pues ay, con que se vea, ¿verdad? ¿Qué más da? Bueno, está bien, les voy a decir, entre 1 y 3 grados. Poquito, no es mucho, es cosa de nada, pero hace la diferencia. Ahora, cuando tú veas un Jetta tumbado con las llantas así, casi 45 grados, eso es puro farolear, ¿me entiendes? Esto no tiene ningún tipo de uso real, solo es verse bonito, que realmente no se ve bonito. No lleva tanto ángulo realmente un coche, y menos de calle, y menos tu Jetta. Así que, respeta esto. Los karts de competencia tienen varios artilugios que te permiten modificar este tipo de ángulos, pero yo no lo hago. ¿Por qué? Porque no soy experto y porque no soy una fábrica y porque no tengo la maquinaria para hacerlo. Así que decide bien tus ángulos porque ya no los vas a poder cambiar una vez soldados. Vámonos a lo último, que es un poquito más diferente, ya no tiene tanto que ver el pivote, sino tus rótulas y tu violeta de mangueta. A ver, me van a perdonar un poco el... vean, se metió un perrito. Un perrito... No sé cómo llegó ahí, pero bueno. Perdónenme los dibujos medios chuecos, la verdad es que no tengo regla para pizarro. Pero bueno, aquí vamos a cumplir con los últimos 2 ángulos y nos despedimos, que sería el ángulo de Ackerman. Bueno, vamos a usar otro color. Y toe. Así es, no existe en español. Al menos yo no lo encontré. Entonces, toe. ¿Cómo cumplo yo con estos parámetros? Ahí les va, un truquito bien importante. Cuando tú giras un coche, supongamos que a la izquierda, la llanta exterior, o sea, la derecha, tiene que recorrer mayor distancia que la interna. Entonces, para tú compensar esto, vas a hacer que esta llanta gire más. O sea, no van a girar así parejas. No, 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 no. Esta tiene que girar más y esta menos. Y llega un punto, cuando lo ves en el coche, que esto se mueve libremente y esto parece estar totalmente estático. Pero es normal y así es como debe de ser. Ahora, ¿yo cómo cumplo con esto? Pues el truquito es soldar esta violeta. Esto es una violeta. Esta es mi mangueta vista desde arriba. Y aquí tiene su violeta con un agujerito. Y aquí van conectadas las rótulas, ¿ok? Lo van a ver de manera más visual en otro go-kart. Entonces el chiste es que yo voy a determinar el centro de la barra trasera del kart. Y cuando yo solde esto me voy a asegurar muy bien, teniendo esto más o menos recto, me voy a asegurar de que esto apunte a la perfección al centro de mi barra trasera. De esta manera yo ya cumplo con el Ackerman. ¿Ok? Ahora, ¿por qué les digo que procuren que esto esté más o menos recto? Pues porque me imagino que no tienen herramientas de medición precisas para saber que esto esté perfectamente alineado y porque al tener nuestra rótula, nuestra barra de dirección regulable, cualquier mínimo error que cometan se puede corregir dando vueltecita y pueden configurar esto. Interesante. Ahora, ¿qué es el toe? Se mide en convergencia y divergencia. Convergencia es cuando nuestros neumáticos apuntan hacia adentro. Convergencia, ¿por qué? Pues porque en algún punto una línea imaginaria que tracen pues va a converger en algún punto y es divergencia cuando apuntan hacia afuera, pues nunca se tocan, o sea, hace esto. ¿Ok? Depende del circuito y de lo que quieras. Ahí les va.
Cuando las llantas apuntan hacia adentro, puedes sentir un poquito más de control a altas velocidades. Si quieres un kart para ir en carretera, no lo hagan. Pues te conviene una configuración así, porque la cola del coche va a mandar y es más difícil que lo pierdas, ¿me entiendes? Pero también va a ser un poquito más torpe en curva. Y si las apuntas hacia afuera, pues viceversa. A lo mejor es un poquito más ágil, pero lo sientes más nervioso en la parte trasera. Entonces, dependiendo de lo que tú vayas a hacer, pues lo ajustas. Esto sí se puede ajustar manualmente con las barras de dirección. Después lo van a ver de manera más visual cómo funciona, pero haz de cuenta que tú girando hacia adentro o hacia afuera puedes ajustar este valor, ¿ok? Ahora un dato curioso, los coches de Fórmula 1 usan un Ackermann negativo, es decir, que la llanta exterior es la que gira más, pero eso se compensa por la fuerza aerodinámica que recibe de ese lado en curvas a altas velocidades. Y por eso es tan complicado que den la vuelta cuando se atascan en algún lado, porque a bajas velocidades es una dirección súper torpe. Pero nosotros no somos Fórmula 1, somos karts y nosotros usamos Ackermann positivo. Ahora, tal vez veas que en otros go-karts la gente tiene esto apuntando hacia arriba, esto también, y no parecen seguir este tipo de ángulos. ¿Qué explicación le doy a eso? Lamentablemente no lo sé. Nunca he usado esa configuración y nunca he usado un kart con esa configuración. Así que yo me lavo las manos. Esto es lo que yo he usado y lo que a mí me ha funcionado y lo que se usa en competencia. Ahí les dejo. Ok, creo que ahora sí se va a poder entender de manera muy visual lo que he tratado de explicar a lo largo del video. Atrás mío hay dos go-karts con la dirección completamente terminada. Uno de ellos utilizó piezas compradas por Amazon y el otro utilizó piezas totalmente artesanales, para que puedan ver un poquito la diferencia y puedan decidirse entre uno u otro. Y pues nada. Miren, esta es la línea TF y este es el más avanzado que tengo. Aquí se puede ver con total claridad todos los elementos que mencioné a lo largo del video y unos cuantos spoilers de lo que se viene más adelante. Como pueden ver, si yo giro a la dirección en su totalidad, claramente la llanta interna está girando muchísimo más que esta. Es justamente lo que queríamos. Y lo mismo para el otro lado. Ahí ya se ve muchísimo mejor el mecanismo. Y si nos movemos para acá, podemos ver cómo esta llanta está inclinada, gracias al ángulo de caster. Aquí pueden ver un poquito de la pieza comprada. Te llega todo esto, tienes que soldarlo. Yo recomiendo limpiarlo porque tiene galvanizado. Lo limpias bien con una carda para que la soldadura entre bien y lo tienes listo. Ahora, esto solo sirve si vas a usar estas llantas con rines de 6 pulgadas. Pueden checar la distancia entre estos tornillos, que es de 78 milímetros. Solo compren este kit si van a usar estas llantas. Ahora, si van a usar ustedes llantas de carretilla, que ya haré otro video hablando exclusivamente sobre ruedas, pueden simplemente usar un tornillo de 5 octavos, que es la entrada de cualquier llanta de carretilla, y va a entrar igual. Y pues en lugar de usar estos 3 tornillos, solo usa uno central, porque no necesita ningún tipo de tracción. Pero como ven, la pieza fabricada es muy parecida, realmente no cambia. Solo la recomiendo si van a usar ese tipo de llantas. Y es exactamente lo mismo. Hace lo mismo. Bueno, esa ya se ponchó. La idea es ponerle también de cuatrimoto, pero aún no. Bueno, vamos a quitarla para que se vea un poquito mejor. Este tornillo solo es para la masa que sostiene el rin, no es necesario quitarlo. Lo que sostiene la llanta realmente son estos 3 tornillitos, como en Fórmula 1, vato. Y aquí lo tienen. Lo genial de este kit es que ya viene un ángulo del perno respecto al eje. Eso significa que no tienes que preocuparte por andar midiendo ángulos de caster al soldar esto. Solo tienes que posicionarlo con un imán por debajo y lo vas ajustando hasta que esto te quede completamente o parcialmente
plano y ya no te preocupas por nada más. Esto es algo muy bueno que tiene esto y la verdad es que da muy buen ángulo. Y pues nada, asegúrense de apretar muy bien esto sin miedo. Y una vez que giramos aquí, se puede ver que apunta para abajo, justo como les dije, dándole un poquito de altura y levantando esa llantita solamente. Ahora, esta bieleta no es la original, le puse una distinta. ¿Por qué? Porque la que viene de fábrica está a 90 grados respecto al perno y eso no es ideal. Entonces corté la que tenía y le puse esta que sí apunta al centro de mi barra trasera. Y bueno, con esto llegamos al final del capítulo. Espero que haya sido de mucha ayuda, sobre todo si estás armando algo similar. Esto solo es el capítulo 1, aún falta una segunda parte, pero este video ya se hizo demasiado largo. Ya en la segunda parte les voy a decir más o menos cómo se pueden fabricar estas piezas y ya ensamblarlas ahora sí en el protagonista de esta serie, que es el car doble, ¿no? Algún día se verá como estos de aquí. Tal vez debí documentar ese de allá atrás, pero ni modo.